Buenos días. Agradezco a todas y a todos su puntual presencia aquí en el aula virtual de la Escuela Judicial Electoral para seguir platicando acerca de nulidades de votación recibida en casilla. Haré una breve recapitulación de lo que planteábamos ayer. Bueno, decíamos cómo, pues me parece a mí que podríamos desaparecer las causales de nulidad expresas y de todos modos podríamos hablar de nulidades de la votación cuando se atentara contra los elementos constitutivos del acto jurídico. Lo platicábamos, por ejemplo, también ayer, cuando decíamos las causales que estamos analizando tienen que ver con la libertad del sufragio, con la secrecía del sufragio, con la certeza en el actuar de las autoridades electorales. Entonces, pues un acto que no garantice la libertad del sufragio, la certeza del mismo o la secrecía, pues es un acto que deviene en una situación irregular que puede desembocar en una nulidad. Entonces, pero bueno, nuestro legislador ha optado por establecer causas de nulidad expresas. ¿Por qué razón? Yo creo que ha sido así porque siempre ha habido una tensión. Bueno, siempre es un decir, o sea, tiene mucho tiempo existir una tensión entre el legislador y el judicial en cuanto a este tipo de temas. Como que de repente los partidos pretenden conseguir que una nulidad solamente pueda ser decretada en los casos absolutamente específicos previstos en ley. Y los tribunales han ido estableciendo criterios de nulidades que se desprenden, por ejemplo, de principios constitucionales. Estoy pensando en, por ejemplo, ese principio o decisión fundamental, para utilizar esa terminología schmittiana que aquí en México trajo don Jorge Carpizo, la separación iglesia-estado, ¿no? Y lo vimos con elecciones que históricamente se han vuelto muy importantes. Estoy pensando aquella decisión en acción de inconstitucionalidad, el tema de Tabasco y cosas por el estilo que se han ido construyendo. Ustedes saben que durante un tiempo, por ejemplo, nuestra sala superior entre el 96 y 2000 ejercía control de constitucionalidad y después viene un criterio de la Corte en el año 2000 donde dice, no. A ver, el tribunal electoral es un tribunal de legalidad, no es un tribunal de constitucionalidad, porque en México no hay control difuso de constitucionalidad. Fue el criterio del 2000. Y la idea, en buena medida, ¿cuál era? Pues que, por ejemplo, en materia de nulidades, solamente te puedas circunscribir a lo expresamente previsto y no a aquellas que deriven de principios o de valores constitucionalmente tutelados. Ahora, desde luego, pues ese criterio fue superado muy rápidamente y por eso tenemos, por ejemplo, nulidades por violación a principios constitucionales. Y es que es lógico, todas y todos lo sabemos, el derecho no está compuesto solamente de regulae, solamente de reglas, sino también de principios que tutelan valores y es función de la judicatura, no solo de la electoral, sino de toda la judicatura en el ámbito de sus competencias, es función de la judicatura la tutela de esos valores. Digan, ¿dónde dejé mis lentes? Ah, acá está. Porque ya empiezo a no ver. Ok. Bien. Bueno, eso lo planteamos el día de ayer. Platicamos también por qué, incluso con apoyo convencional, el Estado mexicano requiere que la ciudadanía que va a votar se identifique. Y cómo no podemos ver como una circunstancia gravosa, bueno, eso no lo dije, pero lo estoy diciendo ahorita, como una circunstancia gravosa el pedirle a la ciudadana o ciudadano que se identifique, porque en principio el trámite de la credencial de elector no tiene costo. Probablemente sería gravoso si tuviera un costo. Ahora, obviamente, sí, se paga de recursos públicos y eso salen de los impuestos que pagamos y demás, pero a la ciudadana o ciudadano que va a hacer su trámite, no se nos pide un pago por derechos, ¿no? No es como una licencia de funcionamiento que sí tienes que pagar una cantidad. Aquí no, aquí como es el documento que el propio Estado te pide para ejercer un derecho fundamental, que es el derecho de voto, los derechos de participación política, pues sucede esto. Ahora, el propio tribunal ha establecido que es constitucional que el INE establezca fechas límite para hacer el trámite de la credencial para votar. Porque el INE, por un lado, tiene que asegurar la producción de las propias credenciales, porque, pues, insisto, pues hay que hacerlas, ¿no? Y no es así como que pues aquí en mi impresora ahorita te la saco a color y ahí le firmo, ¿no? Entonces, asegurar la impresión de las credenciales, asegurar la entrega de las mismas
y la incorporación de la persona y de los datos de la credencial vigente al listado nominal. Listado nominal que además, cuando hablamos de elecciones, pues se entrega a los partidos políticos para su revisión. Ustedes saben que en las comisiones locales y distritales del Registro Federal de Electores, incluso las y los representantes de los partidos políticos tienen voto. Es el único colegiado electoral donde los partidos políticos votan. Entonces, vamos, hay muchas cosas que desahogar. Se tiene que imprimir, se tiene que entregar, por ejemplo, a los partidos políticos, los listados nominales por casilla, a los candidaturas independientes también. Entonces, hay que hacer muchas cosas de manera previa. Ahora, el INE ha buscado garantizar que la mayor parte de las personas puedan acudir a votar. Entonces, por ejemplo, ya ven que tenemos el famoso trámite de la reimpresión, ¿no? Una cosa es irme a dar de alta al padrón y obtener en la lista y obtener mi credencial. Otra cosa es hacer un trámite de cambio de domicilio, una reposición porque me robaron la credencial, la perdí, donde lo que te van a expedir es una nueva credencial, o sea, tu primera credencial o una nueva credencial. Una situación distinta es la reimpresión. A ver, cuando se te expide una nueva credencial, hay una modificación en la lista nominal. El ejemplo, digo, para no hablar de nadie más, me voy a poner de ejemplo, ¿no? Yo les decía ayer que mi credencial de elector es la 03, lo cual quiere decir que he tenido 4. Entonces, cuando tenía la 02 y acudo para hacer el trámite de la 03, lo que hay que asentar en el listado nominal son, digamos, mis nuevos datos, mi nueva fotografía, la nueva credencial, pues es lo que quiero decir. Cuando lo que se tramita es una reposición, lo único que van a hacer es darme la misma credencial que ya tenía. O sea, es otra impresión. Es como cuando estás en el trabajo y dicen, oye, de tal archivo, imprímete otro tanto, ¿no? Es otro tanto de la credencial. Entonces, es exacto. Si yo pido una reimpresión de mi credencial 03, que es la que tengo, me la van a reimprimir exactamente igual. ¿Me van siguiendo? Me van a dar la misma credencial. En este supuesto, no hay cambio en el listado nominal, no hay cambio en el padrón, porque es la misma, nada más que reimpresa. O sea, no se cambió mi domicilio, por lo tanto no hay que ajustar esa parte. Mi fotografía es la misma, todo es igual. Entonces no hay un cambio respecto del listado nominal. Por eso es todavía el plazo para la reimpresión, pues es un poquito más todavía cercano, porque no hay modificaciones. Ahora bien, se pueden presentar una serie de cuestiones que merecen nuestro análisis más o menos puntual. Por ejemplo, ¿qué sucede con las personas que van a llegar a la edad civil a los 18 años fuera del plazo para inscribirse u obtener su credencial de elector? Vamos a suponer que van a cumplir 18 años 2 días antes de la jornada electoral. Bueno, en esos casos, sabemos, pueden ir a hacer su trámite desde los 17. ¿Estamos de acuerdo? Van y hacen su trámite. Pero con su acta de nacimiento acreditarán que tendrán los 18 años para el día de la jornada electoral. Ahora, hay otros casos. Por ejemplo, sucede mucho con personas que se encontraban privadas de su libertad y que, por lo tanto, sus derechos político-electorales estaban suspendidos y que ya han obtenido su libertad. Bueno, en principio, el juzgado correspondiente debe informar al Registro Federal de Electores, pues, de que esa persona ya cumplió su periodo en prisión y que, bueno, por lo tanto, por efecto de este transcurso del tiempo, pues ya ha regresado al pleno ejercicio de sus derechos políticos. Pero la verdad es que ahí depende un poco de la costumbre del lugar, del juzgado a veces, porque en ocasiones, pues es el mismo personal del juzgado quien hace las notificaciones. En otras ocasiones, lo que sucede es que le dan el oficio al abogado o a la abogada, ahora pues ahí para que lo entregue, ¿no? Como en los divorcios. Ya ven que tienen que inscribir la sentencia en el registro civil, ¿no? Entonces le dan al abogado o a la abogada el oficio para la inscripción. En otras ocasiones donde pues no hay abogado o abogada, pues se lo dan a la propia persona, ¿no? Pues aquí está su oficio, para que lo lleve. Y a veces no lo llevan, a veces no los entregan, no se realiza notificación, el oficio se perdió, pasan muchas cosas. Entonces, o pueden pasar muchas cosas. Entonces llega el ciudadano
y le dicen, por ejemplo, ¿sabe qué? El plazo ya feneció. El plazo ya feneció, porque ya estamos cerca de la jornada electoral. Bueno, es un supuesto que permite la interposición de un JDC para efecto de votar con la sentencia, que es a donde quería llegar. Por muy diversas razones, como puede ser esta que estoy comentando, como puede ser la pérdida de la credencial fuera del plazo para reposiciones, como puede ser el robo o extravío de la misma, puede suceder que un ciudadano o una ciudadana no tenga en tiempo su credencial para votar. En tal caso, puede tramitar el JDC, el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. Y perdón que le diga al ciudadano, cuando he tratado de usar aquí un lenguaje incluyente, porque soy un convencido de que hay que usarlo, pero así le llama la ley. Probablemente en una reforma electoral, si es que se mantiene el JDC, pues habría que decir el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, o de la ciudadana y el ciudadano, o el nombre que le quieran poner. Pero bueno, tal y como está actualmente, está todavía en el genérico masculino. Bueno, perdón. Bueno, eso que va uno estornudo y no estornudo. De hecho, creo que comentaba yo ayer que el JDC nace originalmente para estos fines. Cuando la pretensión es acogida, porque además, y ustedes lo han visto, ¿no? Creo que alguna de las compañeras ayer incluso lo señalaba, los formatos para interponer el JDC los tienen hasta en el INE, ¿no? O sea, vas al módulo donde vas a hacer tu trámite, te dicen que no procede por alguna de las razones que hemos apuntado, y entonces ahí mismo te dan tu formato y lo interpones, porque el JDC se parece al amparo directo. La demanda la presentas ante la autoridad responsable. ¿Quién es la autoridad responsable? El Registro Federal de Electores del INE, que es quien te está negando la expedición de la credencial. Entonces, no te tienes que mover a sala superior, no tienes que ir a la sala regional, sino simplemente ahí en el mismo módulo, pues ahí te lo reciben y te lo sellan. Oiga, es que no tengo abogado y no voy a pagar, aquí está el formato, llénelo. Ya ahí el INE recibe y ya se realiza toda la tramitación correspondiente. Cuando se acoge la pretensión, o sea, cuando ganas el juicio, pueden suceder dos cosas. Si está en tiempo para la producción de la credencial del lector y la inclusión de los datos en el listado nominal, pues así se hace y te dan tu credencial. Pero el problema, para efectos de la causal que estamos comentando, es cuando no da tiempo. O sea, ya no se alcanza a producir la credencial. Entonces, ¿cómo vas a votar? ¿Cómo votas en ese supuesto? Adelante, quien quiera participar. ¿Cómo votas? O sea, ganaste el juicio, hay una sentencia que dice que ganaste, de la sala regional correspondiente. Estos JDC se tramitan ante salas regionales, pero el INE ya no te alcanza a dar tu credencial. Entonces, para efectos de no afectar de nulidad la votación en esa casilla, ¿cómo vas a votar? Se presenta Adelante, Claudio. Con el oficio de la sentencia. Exacto. Con el oficio, no, porque el oficio es el oficio de notificación, pero el oficio de notificación no te dice el contenido de la sentencia. Con el original de la sentencia, doctor, buenos días a todos, y con una identificación oficial con fotografía adicional. Ok, muy bien. A ver, gracias. Es muy interesante lo que nos dice Angélica, porque la forma de notificar una sentencia, por ejemplo, al INE, es mediante un oficio. Pero el oficio normalmente te dice, pues te notifico la sentencia anexa, no te dice el contenido de la resolución. Eso hay que consultar la sentencia. Ahora, ¿a quién se le notifica la sentencia? O sea, esa sentencia que dice, déjalo votar sin credencial, si no alcanza a producir la credencial, déjalo votar sin credencial. Esa sentencia se le notifica, desde luego, a la ciudadana o ciudadano que ganó el juicio. Pero también se le notifica a la autoridad responsable, que en este caso específico es el Registro Federal de Electores. Entonces, digamos que hay dos tantos de la sentencia. Hay un tanto de la ciudadana o ciudadano que ganó, y hay otro tanto del Registro Federal. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la ciudadana o el ciudadano puede acudir con su sentencia ante la
mesa directiva de casilla, pero además, en la documentación y material electoral que va a recibir la presidencia de la casilla, va a venir un tanto, al menos, de los resolutivos de la sentencia, con la indicación de que, a ver, la compañera Angélica García Ortiz va a poder votar sin credencial en esta casilla, la 435 básica, porque ganó el juicio. Señor presidente, señora presidenta de la casilla, aquí que le estoy entregando toda la documentación y material, mire, fírmeme que aquí hay un tanto de la sentencia o un tanto al menos de los resolutivos para que usted le permita votar. Entonces, va a llegar Angélica con su copia de su sentencia y va a decir, a ver, don presidente, a ver, doña presidenta, déjeme votar. ¿Dónde está su credencial? Dice usted que no tengo, pero aquí está la sentencia. Usted debe tener ahí un tanto. Ah, sí, cómo no, sí, me lo notificaron. Ahora, basta simplemente con que Angélica diga, yo soy Angélica y aquí está mi sentencia, porque no tiene credencial de elector, o sea, el tema es que no tiene credencial de elector. Basta con que diga, aquí está la sentencia y tú también la tienes y déjame votar. ¿Qué piensan? O el presidente o presidenta de la casilla le puede pedir algo más. Manuel Calvillo nos dice, ¿tiene que presentar identificación? Sí. Sí, si yo soy el presidente, le puedo decir, Angélica, en efecto, usted puede votar. Por favor, muéstreme alguna identificación. Es que no tengo la credencial del lector. No, yo sé, Angélica, que no la tiene. No está correcto, su sentencia, aquí yo también tengo los resolutivos, no hay ningún problema. Pero necesito verificar que usted sea Angélica. O sea, ya sé que Angélica García Ortiz puede votar aquí sin credencial, ya lo sé. La vamos a dejar votar. Nada más que usted entenderá que yo necesito verificar que Angélica García Ortiz sea efectivamente usted. Entonces ella me podrá mostrar alguna otra identificación. Una credencial, por ejemplo, no sé, licencia de manejo, por poner un ejemplo. Ahora, yo como presidente o presidente, en este caso como presidente de la casilla, puedo decirle, déjeme su tanto de su sentencia. No, esa es su sentencia. Yo no le puedo pedir que me la deje. Puedo decirle, déjeme su credencial con la que se está identificando, o sea, su licencia de manejo, déjemela porque por si hay cualquier impugnación para que vean que yo sí verifiqué. ¿Se lo puedo pedir? No, porque ella necesita esa credencial, desde luego. Digo, tan la necesita que por algo la tramitó, ¿no? No se lo puedo pedir. Lo que sí puedo hacer es, en el acta, asentar, por ejemplo, en los escritos de incidentes, puedo asentar, a ver, votó la compañera Angélica García Ortiz en virtud de la sentencia RMJDC-421/2021, los datos. Toda vez que lo anterior me fue notificado al momento de que me entregaron la documentación y paquetería electoral y verifiqué su identidad mediante la credencial, mediante la licencia de manejo expedida por, no sé, la Dirección de Transportes del Estado de Sonora, número tal. Entonces yo como presidente de casilla estoy haciendo dos cosas. Estoy demostrando que respeté la sentencia, que obedecí la sentencia, porque aunque yo no sea parte, porque obviamente no fue parte el presidente de tal casilla, porque pues todavía no hay, ¿no? Pero aunque yo no sea parte, soy un órgano electoral que debe de cumplir con la sentencia. Yo no puedo decir, pues a mí no me llamaron al juicio, a mí me vale chetos la sentencia, no, yo la tengo que cumplir. Entonces, demuestro que estoy cumpliendo la sentencia. Más importante aún, demuestro que estoy respetando el derecho de voto de Angélica, pero también demuestro que estoy atendiendo al principio de certeza, que como hemos comentado, pues es uno de los elementos que tenemos que tener aquí. Porque yo no puedo decir simplemente, pues dijo que era Angélica. Oiga, ¿y usted la conoce? No, pues no la conozco. ¿Y le pidió alguna documentación para acreditar alguna? No, pues nomás llevó la sentencia, con eso fue más que suficiente. No. Necesito demostrar que me cercioré de una manera objetiva de que efectivamente quien me está presentando la sentencia para votar es la persona beneficiada por dicha sentencia. Muy bien. Antes de pasar con la pregunta de Eduardo y el comentario que tenemos aquí, les quiero plantear otro caso. A ver. Cuando tú vas a hacer tu trámite para tu credencial de lector, bueno, vas, te tomas la foto, la documentación y demás, y ya ves que no, obviamente no, te dan un papelito, ¿no? ¿Te acuerdas que te dan un papelito
para que vayas a recogerla, ¿no? Mi pregunta es, ¿puedo votar con ese papelito y una identificación? Pero estoy demostrando que estoy haciendo el trámite. No, no puedo. Porque una cosa es que yo haga el trámite y otra cosa es que el trámite me digan que sí. ¿Vamos de acuerdo? O sea, no cualquier persona que va a hacer el trámite le van a dar su credencial. Entonces, de que se desprenda que yo tengo el papelito, no se desprende que me vayan a dar la credencial. Lo único que estoy comprobando es que he iniciado el trámite, pero nada más. Muy bien. Ahora, pasemos a otra. El INE puede expedir constancias, y se suelen pedir, de que una persona está inscrita en el listado nominal o en el padrón. O sea, yo puedo concurrir al INE y decirle, INE, dame una constancia de que yo, Luis Octavio Grajales, estoy dado de alta en el listado nominal. Y el INE me la va a expedir. No tendría por qué no expedírmela. Me va a expedir mi constancia de que yo estoy en la lista nominal. Firmada por el vocal del Registro Federal de Electores, todo en orden. ¿Yo puedo llegar a votar con esa constancia y una identificación? Porque en el caso del documentito del trámite, he dicho que eso no acredita que esté en lista nominal. ¿Estamos de acuerdo? Eso solo acredita que he iniciado un trámite, pero no sabemos cómo vaya a concluir. Pero si yo concurro a la casilla con mi escrito del INE de que yo estoy en lista nominal, yo estoy en tu lista nominal, déjame votar. ¿Se puede o no se puede? ¿Pero qué no estoy demostrando que estoy en la lista nominal? O sea, no hay duda, ¿no? Hay certeza de que estoy en la lista nominal, porque el propio INE me ha expedido ese documento. No sé si los han visto, no son tampoco comunes. A ver, Eduardo y luego Ana Gabriela. Adelante, Eduardo. Bueno, yo nada más para señalar en cuanto a las resoluciones del tribunal, en la mesa directiva de casilla tiene un listado adicional de resoluciones del Tribunal Electoral. Claro. Entonces, es como puede, aparte de asentarlo en la hoja de incidentes, pues ahí puede también se asienta que el ciudadano votó. En cuanto claro, como en cualquier lista nominal, sí. Perdón, continúa. En cuanto a la constancia, pues yo creo que no se le debe de votar, de permitir votar, porque la ley dice que debe presentar su credencial de elector, no, o bien la resolución del tribunal, y no tiene otra opción para demostrar que está en la lista nominal, aun cuando tenga esa constancia. ¿Es cuánto? Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias. Ana Gabriela, adelante. Sí, buenos días a todos. Bueno, en este caso, uno de los requisitos para que la persona pueda votar es contar con la credencial de elector y además estar en la lista nominal. Con la constancia que se solicita ante el INE, lo único que se está acreditando es que esté en la lista nominal, pero no está cumpliendo con ambos requisitos, que es contar con la credencial de elector. Por tanto, pues no se le permitiría votar. Muchas gracias. Y Ana y Eduardo tienen desde luego toda la razón. Eduardo, ¿querías abundar por ahí? ¿No? Ah, es que se quedó la manita. Gracias. Es cierto, la verdad es que uno podría decir, oiga, doctor, pues es que con la constancia de inscripción en la lista nominal, quiere decir que tengo una credencial vigente y que puedo votar. ¿No le parece excesivo? O sea, si me dejan votar con la sentencia, deberían dejarme votar también con mi constancia de inscripción en la lista nominal, ¿no? O sea, como que podría haber la misma razón. Yo lo único que diría es que, pues con independencia de lo que podamos aquí opinar, nuestra clase no es de mejoras legislativas a las causales de nulidad. Nuestra clase es de lo que tenemos. Y lo que tenemos es lo que muy bien apuntaba Ana Gabriela. A ver, no nos hagamos bolas. Como dijo el clásico, no se hagan bolas. A ver, la ley dice, con credencial o con sentencia. Son las únicas excepciones. No hay otras. No hay que ponernos a pensar en otras. Porque además, si nos ponemos a pensar en otras, a ver, vamos a suponer, por un momento, que yo los convenza de que, pues, con la constancia del INE, ¿no? Que estoy en la lista nominal, pues ya más que suficiente, ¿no? Porque eso acredita que estoy en la lista nominal y que tengo una credencial vigente. Vamos a suponer que los convenza. Y ya que los convencí, levanta la mano aquí Manuel Calvillo y dice, oiga, doctor, con ese mismo razonamiento hay que permitir votar con copia certificada ante notario de la credencial si la credencial está vigente y está en la lista nominal, ¿no?
porque la existencia de una copia certificada asume la existencia del original, y si está en la lista nominal, pues entonces que sí pueda, ¿no? Y probablemente diríamos, pues sí, tiene razón Manuel, y empezaríamos a sacar excepciones y excepciones, ¿no? Y a la vuelta de 2 horas resultaría que la excepción sería votar con credencial, porque encontramos tantos supuestos donde deberíamos permitirlo, que ya diríamos, pues ya, aunque no lleve credencial, nomás con que ponga su bonita o fea cara según el caso, ya con eso hay que dejar. Entonces, no, por eso hay que ser muy estrictos en esto. Son dos los supuestos, vi que alguien levantó la mano. Bulmaro, adelante, Bulmaro, por favor. Gracias, doctor. Buenos días a todas y a todos. A lo mejor escuché mal, pero usted comentó que la sentencia favorable del tribunal, pues no se lo pide la presidencia de la casilla, no se le queda, digamos, pero yo ahorita me saltó esa información, pero estoy revisando el manual del funcionario de casilla del INE y en efecto, nosotros capacitamos así, o sea, en el sentido de que se recoge la sentencia favorable, incluso en la integración del expediente, pues hay una bolsa y nosotros damos la indicación de que ahí se agregue la sentencia favorable, pero bueno, no sé, a lo mejor escuché mal, doctor, gracias. Bueno, a lo mejor no fui preciso, o sea, lo que no le puedes pedir es que te entregue su original. O sea, te puede dar una copia y te da la copia, pero el original es del ciudadano. O sea, el original el original que le notificaron es del ciudadano. Te puede dar una copia. Porque además, tú ya tienes, como dice Eduardo, la lista nominal. A lo que voy es que no lo puedes dejar sin su documento. No sé si me explique. ¿Sí fue más claro, Bulmaro? Sí, doctor. Sí, esa parte sí la entiendo, pero finalmente... digo, la verdad es que nosotros, yo trabajo en una junta distrital del INE, entonces fui vocal de capacitación electoral y educación cívica, o sea, me tocaba capacitar directamente a los capacitadores y a la vez a ellos capacitan a los funcionarios de casilla. Pero finalmente la resolución, entiendo, la resolución del tribunal, pues tiene una finalidad, ¿no? Que es permitir que el ciudadano sin credencial, pues, vote, ¿no? Y finalmente, pues el documento ahí ya no le sirve para algún otro trámite más que para votar. Ahí, digamos, no sé si pudiera decir, muere jurídicamente esa resolución, porque ya no le va a servir ni siquiera para otra elección, o etcétera, sino es para esa elección, para esa casilla y listo, ¿no? Pero bueno, no sé. Gracias, Bulmaro. Sí, o sea, a ver, te puede dejar un tanto, pero no, a lo que voy es que no puedes dejarlo sin resolución. Es cierto lo que tú dices, oiga, pues es que ya es un acto de ejecución instantánea, pero es como cualquier juicio que llevas. Haces un juicio, lo ganas, lo ejecutas, pero tú tienes derecho a quedarte con tu sentencia, ¿no? Con tu copia certificada que te dieron. O sea, no tienes que entregar la sentencia, tu ejemplar, para la ejecución del acto. O sea, te pueden pedir una copia y la dejas. Lo que no puedes es dejarlo sin. Eso es lo que estoy diciendo. Dejarlo sin, o sea, sin ningún documento, es lo que no podríamos hacer. Espero haber sido un poquito más claro, Bulmaro, y muchas gracias por el apunte. Muy bien, a ver, ahora, vamos a suponer que en una casilla se dejó votar a ciudadanía 3 ciudadanos o ciudadanas sin credencial de elector, con copia certificada o con otro documento, porque dijeron los de la mesa directiva, sí vamos a dejarlo votar. No debe de suceder, pero pasó. ¿Eso es suficiente para que determinemos la nulidad de la votación? No, porque como bien apunta aquí Manuel Calvillo, tenemos que atender a la determinancia. Igual y esto es algo que ya vieron, pero voy a ponerlo aquí. Miren, es que en esta lámina viene, creo, explicado con mucha claridad. Ahí está. Hay la determinancia es una palabra bastante peculiar que usamos en la materia electoral y que no sé si se usa en otra disciplina del derecho, no sé, pero en lo electoral sí lo usamos. Y la determinancia no es más que otra forma de llamarle a la relevancia de un hecho o un acto. ¿A qué tan relevante es? O sea,
qué tan determinante es. Pero a alguien se le ocurrió inventar el neologismo determinancia. Y la determinancia puede ser de dos tipos, cuantitativa o cualitativa. La determinancia cualitativa, que es la que tenemos en esta lámina a la derecha, la determinancia cualitativa tiene que ver con la entidad de la violación por referencia a principios constitucionales. Por referencia a principios constitucionales. Porque en la materia electoral siempre nos vamos a estar refiriendo a principios constitucionales, a principios de la materia. Lo planteábamos el día de ayer, ¿no? A ver, ¿cuáles son los principios que son relevantes para las causales de nulidad que vamos a ver? Entonces, ¿qué principio constitucional está siendo afectado? Por ejemplo, en esto que estamos hablando, la certeza. Y el otro es el criterio cualitativo. Cualitativo tiene que ver con la importancia numérica. La importancia numérica. En este caso, en este caso que estamos hablando, en otros, como veremos más adelante, por ejemplo, respecto a la violencia, tiene que ver con otra cosa. Pero aquí tiene que ver con la cuestión numérica. Voy a dejar de compartir por un momento. Bueno, entonces, esto tiene que ver, en el caso específico de esta votación, de esta casilla donde se dejó votar a 3 personas sin credencial, sin encontrarse en los supuestos, con que nos preguntemos, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo lugar? Si la diferencia es tal que esos 3 votos no son relevantes, son 50 votos de diferencia, o 27 votos de diferencia, o 5 votos de diferencia, pues entonces no da lugar a la nulidad. No da lugar a la nulidad. Oiga, pero es que sí se presentó. Mire, aquí están los escritos de incidentes de los partidos. Mire, aquí se asentó en el acta. Mire, aquí están estas documentales, aquí están las testimonias, aquí está lo que tú quieras. Sí, tenemos por acreditado el hecho, pero no es suficiente su entidad. O sea, no llega a la determinancia, porque aún suponiendo que esos votos fueran para el segundo lugar, no hace que el segundo lugar gane. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, podemos constatar que hay una situación irregular. Sí, se presentó una irregularidad, pero esa irregularidad no es suficiente para determinar la nulidad de la votación en la casilla. Miren, y Bulmaro seguramente podrá platicarnos experiencias sobre esto, pero hay tantas posibilidades de pequeños errores en las actas que si vamos a estar, o en lo que sea en las casillas, que si vamos a estar determinando nulidades por el primer error que veamos, difícilmente una elección se va a sostener. Voy a poner un ejemplo. Igual y esto ya lo veo, pero voy a poner un ejemplo muy rápido. A ver. La típica, ¿no? ¿A qué hora cierran las casillas? Así como que de golpe, Eduardo, ¿a qué hora cierran las casillas? La votación es hasta las 6 de la tarde. Cierran hasta lo que clausuran la casilla. Perfecto, Eduardo, muchas gracias. Y supongamos que cerramos una casilla a las 6 de la tarde. Entonces, llenamos el documento y le ponemos, la casilla se cerró a las 6, que es lo típico, ¿no? Entonces viene la impugnación y a mí me ha tocado verlas. Es que la casilla estuvo abierta hasta el día siguiente, porque pusieron las 6. Se debe entender las 6 de la mañana, porque las 6 de la tarde no son 6 de la tarde, porque la ley no dice 6 de la tarde, son las 18 horas. Se debió haber asentado 18 horas. Por lo tanto, se entiende que estuvo abierta hasta el día siguiente. Y entonces uno dice, a ver, señor, a ver, es que los seres humanos normales no usamos horario de 24 horas, ¿no? Usamos horario de 12 horas. El funcionariado electoral que ha recibido capacitación no es especialista. Cuando tú te quedas de ver con un cuate para ir a tomar un café o con una amiga para ir al cine, tú no le dices, nos vemos a las 18 horas, ¿no? Tú dices, nos vemos a las 6. La ciudadanía común y corriente usa esa terminología. Entonces, no, a ver, espérese, no, eso no da lugar a nulidad, porque se entiende que es un lapsus calamitis, como el latín que utilizan, de que la ciudadanía común y corriente, o sea, los ciudadanos que no somos funcionarios públicos, no utilizamos el horario de 12 horas. O el otro ejemplo clásico, ¿no? También, ¿qué sucede? A ver, la casilla se tiene que instalar en la escuela Héroes de Padierna. Y en el acta y en la documentación se asienta, por ejemplo, que se instaló en la escuela Héroes del 47. Ahí está, lugar distinto, nulidad. No, espérese, es que es el mismo lugar. Lo que pasa es que en la mañana es Héroes de Padierna
la escuela matutina, y la escuela vespertina es Héroes del 47. A mí me tocó ver un caso así, bueno, hay varios, pero uno que me hizo muy curioso, porque sí hubo un error en el llenado del acta. O sea, cuando llenan el apartado de instalación, ponen Escuela Héroes de Padilla. Era con otro nombre, pero es el ejemplo, Héroes de Padilla. Cuando llenan el apartado derivado a la clausura, pusieron el nombre de la escuela por la tarde, Héroes del 47. Entonces, la impugnación era, cómputo en lugar distinto. No, espérate, es que es el mismo. No pusieron el nombre correcto del encarte, pero es el mismo inmueble. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, no podemos estar determinando nulidades por cualquier error formal. El error tiene que ser un error determinante, un error que provoque que no tengamos certeza del resultado. Ese es, de fondo, tratando de explicarlo con cierta claridad, esa es la idea de la determinancia, que no haya certeza respecto al resultado. Adelante, Eduardo, te escuchamos. Sí, de las actas ya vienen con el formato de AM y PM, ya no de 24 horas, para evitar ese tipo de errores, de ponerle 6 horas, siendo que son las 18 horas. ¿Es cuánto? Gracias. Sí, pero de todos modos el error se puede presentar. O sea, en el formato se hace todo lo necesario para que no se cometa el error, pero en el llenado, o sea, no debe de pasar, pero puede suceder. A lo que voy es que cuando ese tipo de errores acaezcan, no implica necesariamente la nulidad de. Muy bien. ¿Dudas o comentarios hasta aquí? Tomamos de tiempo. Vamos bien. ¿No hay más? Bien. Continuemos. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de la otra causal que tiene que ver con el retiro de los, sin causa, de los representantes de los partidos y de las candidaturas independientes ante las mesas directivas de casilla. A ver, los partidos políticos tienen un doble interés al estar presentes en la mesa directiva o al acreditar personas ante las mesas directivas. Su primer interés, tal vez el más importante para ellos, es pues la defensa de su voto. O sea, verificar que se respete la votación que reciban a su favor. Pero tienen también otro interés que es el supervisar, por utilizar algún término, el verificar que todos los actos de la casilla se realicen conforme pues, los principios y las reglas legales que tienen que atender. Entonces hay un doble interés. Por lo tanto, pueden acreditar estos representantes ante mesas directivas de casilla. Antes de 2014, cuando no existía esto de la casilla única y cuando las legislaciones locales regulaban estos temas, pues había una variedad de figuras y de representación. Por ejemplo, en algunas entidades podía haber representantes de partidos políticos y representantes de candidaturas. Entonces tú tenías, por ejemplo, no sé, el representante del PRI y tenías un representante de la candidatura a gobernador de ese partido, un representante de la candidatura a diputación local de ese partido, un representante de la fórmula de ayuntamiento de ese partido y de cada partido. Entonces tenías unas mesas larguísimas, larguísimas. Pero bueno, es que era una época en la cual cada legislación local podía establecer esto de forma autónoma. Actualmente ya no es así. Actualmente la figura de la representación se circunscribe al partido o a la candidatura independiente. Primera pregunta. ¿Las coaliciones deben de tener un único representante en la mesa directiva? Muy bien, Sujei, adelante. No necesariamente. Cada partido, aunque vaya en coalición, tiene derecho a nombrar un representante por partido. Por ejemplo, aquí en Veracruz, que fueron en coalición Morena, el PT y el Partido Verde, Morena tenía sus representantes de casilla, el Partido Verde tenía sus representantes y el Partido del Trabajo tenía los suyos. Pero aquí pasó algo curioso. El Partido del Trabajo no acreditó a todos sus representantes en todas las casillas. Entonces emitieron un acuerdo firmado por el OPLE, si no me acuerdo. No recuerdo qué autoridad digamos, le dio validez, en donde el Partido Verde
el Partido del Trabajo, perdón, le otorgaba al Partido de Morena que recogiera su acta. Eso fue, y yo lo comento porque yo fui representante general y a mí me tocó llevar ese documento, ¿no? Mira, me están acreditando para poder recoger las actas de este partido si en caso no hubiera un representante del Partido del Trabajo. No hubo necesidad porque hasta ese momento todos los representantes estuvieron en la casilla, pero aunque vayan en coalición, por partido pueden nombrar a su representante. No es necesario nombrar uno por la coalición. En este caso, el Partido del Trabajo le daba este permiso de recoger su acta, pero en caso de si no hubiese representante del Partido del Trabajo. Muchas gracias. Y antes de hablar del caso específico, yo lanzaría una pregunta. ¿No tiene lógica que debería ser un solo representante por la coalición? O sea, pues no que los votos sean para la coalición, pues con uno solo que los defienda, ¿no? ¿Por qué tener un representante por partido? Tú misma, Sujei. Porque en este caso, hace un momento usted comentó algo, los representantes, más allá de supervisar, están para la defensa del voto. Hay que recordar que a los partidos políticos les conviene más la votación en lo individual que en lo colectivo. Entonces, para eso los representantes van a estar ahí, para defender más el voto a favor del partido, si en este caso votaran por el único partido. Es decir, si por ejemplo, aunque Morena vaya en coalición, están votando únicamente por Morena, a los representantes les conviene más defender ese voto que los votos de coalición, porque eso va a representar más escaños para la representación proporcional. Gracias, Sujei. Adelante, Bulmaro. Bueno, gracias, doctor, pero a lo mejor usted está pensando en las coaliciones totales, ¿no? Pero hay coaliciones parciales y flexibles. Al ser casilla única, por ejemplo, aquí en Veracruz, pues el proceso pasado elegimos a la Diputación Federal, pues ahí, por ejemplo, no fue en coalición el partido oficial, pero hubo diputaciones locales donde sí fue en coalición y en la presidencia municipal, ¿no? Entonces, ahí pues, yo siento que ese es uno de los fundamentos por los cuales sí deben de representarse de manera individual y bueno, pues también al final, pues, si bien es cierto, en la casilla se hace un conteo de, digamos, de mayoría de votos, bueno, lo cierto es que también indirectamente los ciudadanos, pues, elegimos, por ejemplo, en la casilla especial a las representaciones proporcionales, ¿no? A las diputaciones. Gracias, doctor. Muchas gracias, Bulmaro. Y tienen razón, Bulmaro y Sujei. A ver, a partir de 2014, los partidos que van coaligados tienen que acreditar, o pueden no hacerlo, ¿no? Acreditar un representante por cada partido. Porque como ustedes recuerdan, ya no votamos en coalición, ya los partidos que van en coalición no aparecen en un único espacio. ¿Se acuerdan que antes era así? Aparecían en un único espacio todos los partidos coaligados. Sino que ahora votamos por partido que integran la coalición. Y la sumatoria se hace también en la casilla respecto a los votos de cada partido, independientemente del tipo de coalición, porque tienen efectos, por ejemplo, para conservar el registro, por ejemplo, para cuestiones de financiamiento, por ejemplo, como comenta Bulmaro, para cuestiones de posiciones de RP. Entonces, como ya no hay un único espacio para la coalición, sino que se vota de manera individual por cada uno de los partidos de la coalición. Entonces, todos los partidos tienen un interés en cuidar sus votos, no solo porque gane su coalición, sino también porque mantengan el registro, porque se respete el número de votos que tengan, y esto tiene un impacto en el financiamiento o por el acceso a las posiciones de representación proporcional. Entonces, tienen cada uno su lugar. Me brinca un poco el comentario que hace Sujei, no el comentario como tal, sino lo que se intenta con esta figura, porque, a ver, las copias de las actas se deben entregar a las representantes y los representantes de los partidos ante la mesa directiva de casilla, ya sea ante el representante ante la mesa o al representante general. Pero yo no recuerdo algún caso de excepción, digo, si la memoria me falla aquí, por favor, ayúdenme, pero yo no recuerdo ningún caso de excepción que autorice al presidente o presidenta de casilla a darle la copia de un partido a otro.
Entiendo que en lo interno los partidos pueden acordar muchas cosas, pero otra cosa es que esto sea legal o se valide. Por otra parte, y este es un dato también importante, ¿ante quién se hace la acreditación de representantes ante mesa directiva de casilla? No se hace ante los soples, en principio, se hace ante el Instituto Nacional Electoral, porque la responsabilidad de la casilla es del instituto. ¿Quién expide quién registra y documenta las acreditaciones? Es el INE, no es el OPLE. Antes de 2014, para las elecciones locales, pues sí, pero ahora no. Entonces, un documento donde un partido o dos partidos acuerden que si no voy, tú me recoges el acta y que se presenta ante el OPLE, bueno, pues se puede presentar como cualquier documento, ¿no? Y va a tener el sello de recibido de la oficialía de partes, pero no, eso no quiere decir que está autorizado. Y además a mí me parecería muy respetuosamente, salvo lo que aquí queramos platicar, que el OPLE no podría decirle al INE, oye INE, si no va el representante de tal partido, le das la copia al otro. Y los OPLES conocen su competencia y entonces pues no lo dirían. Probablemente lo que el OPLE podría decir es, o sea, ya se recibió el escrito, está el sello recibido, y el OPLE contestar, oye, esta cuestión no es de mi competencia, sino es competencia del INE. Y no porque le aviente la bolita al INE, o sea, no se trata que se estén peloteando, sino que simplemente esa es competencia del INE, no es competencia del OPLE. O sea, el OPLE no se puede pronunciar en asuntos que no son de su competencia. Bulmaro y luego Sujei. Gracias, doctor. Y la verdad es que no quisiera yo intervenir, pero el punto está bien interesante, porque sí sucedió aquí en Veracruz. Nosotros recibimos al parecer, lo que sucedió es que a nivel de la junta local, el representante, entre los representantes hay un acuerdo y hubo un escrito, y entonces a nosotros nos dijeron, a ver, den la instrucción para que los funcionarios de casilla pues permitan darle una copia a una representación, porque digamos, porque no estuvo, ¿no? Perdón, Bulmaro, nada más disculpa que te interrumpa, pero para que me quede claro. Tú estás en el INE, ¿verdad? Sí. Ok, ya. Ajá, ok. Continúa, perdón, gracias. Entonces, a nosotros nos pareció así, pues muy atípico esa instrucción, pero bueno, finalmente nosotros acatamos las disposiciones y obviamente que es bien complicado, por supuesto, la noche de la jornada en el escrutinio y cómputo, dar instrucciones a nuestros capacitadores. Es difícil, lo hicimos hasta donde se pudo, ¿no? Pero sí es algo curioso y sí pasó aquí en Veracruz, ¿eh? Gracias. Gracias. Ok, no, a ver, es que lo que yo entendí, pero me hago responsable, probablemente yo no lo entendí correctamente, es que el escrito se había presentado ante el OPLE. Entonces, ante el OPLE no es competente, el competente es el INE. Ahora, si el INE recibe y decide dar trámite favorable, es en el ámbito de sus competencias. O sea, ahí. Ahora, desde luego, por lo que tú me estás narrando, me da la impresión de que esto se decidió, entonces, como que un día antes de la jornada, ¿verdad? Qué complicado, porque te obligan a ti a operar y a decirle a todos los CAEs, ¿no? Y alguien de aquí podría decir, ay, pues que a poco Bulmaro no tiene ahí una lista en WhatsApp para mandarlos. Y yo diré, ¿tú crees que todos los CAEs de Veracruz, dependiendo de distintos lugares, van a estar en lugares donde llega el internet y donde hay señal? No, perdón, no, o sea, no todo es la Ciudad de México, ¿no? Entonces, sí, no, la verdad es que me da la impresión, Bulmaro, que debe haber sido bastante complejo de ejecutar. Es una figura interesante porque a ver, un partido político, por medio de su representante, pues es que el lado por donde creo que se pudo haber amarrado esto es por la segunda función que yo decía, ¿no? La función de tutelar y vigilar el adecuado cumplimiento de la normatividad, ¿no? Ahora, también por otra parte, el partido pudo haber hecho otra cosa. O sea, a ver, ¿qué hace un partido cuando no tiene representantes en una casilla? Y quiere el acta, se la pide al consejo. O sea, vas al consejo y se la pides. A mí me tocó, déjenles, ahorita te doy la palabra, Sujei, es que estoy atendiendo este punto. A mí me tocó siendo consejero distrital del IFE en 2006, me tocó la elección aquella de 2006, ya se imaginarán, y un partido político y una coalición, porque entonces eran coaliciones, y créanme que no estoy inventando, quienes trabajen en el INE sabrán si esto sucede o no.
tuvo en la sesión de cómputo más de 11 representantes, porque lo sustituían, y lo sustituían, y lo sustituían, y nos llegaban oficios de la dirigencia nacional, y nos llegaban oficios de la dirigencia local. Y el primer representante, el primero que llegó, me acuerdo perfectamente de él, que lo conocí en la Facultad de Derecho, llegó con su bonche de actas. Cuando lo sustituyen, que no le dijeron, y se enojó, se fue con sus actas. O sea, no se las dejó al representante que lo iba a sustituir. Entonces, el otro le dice, dame las actas, no te las voy a dar, yo las junté, y se fue. Y no se las dio, no se las dio. Nos pidió copias, pues ahí estábamos sacando, bueno, no me tocó a mí, pero ahí estaba el personal, saque copias. 3 o 4 veces en la noche pasó eso, porque hacían la sustitución y no dejaban, algunos sí, otros no. Lo que pasa es que había un pleito como que había un pleito entre, es lo que yo estoy interpretando, entre la dirigencia estatal y la nacional. Entonces, cuando un estatal lo sustituía por otro estatal, sí les dejaba, pero cuando era por un nacional no se los dejaba. Entonces, pues podrían pedir las actas, se puede pedir las actas ante el consejo. Se me hace una cosa peculiar la que hicieron, pero bueno. Adelante, Sujei. Sí, es que retomando el comentario que hice, el error fue mío por mencionar al OPLE, pero ya cuando empezó a mencionar las características que tenía que ir sellado, firmado y todo esto, recordé que el oficio sí llevaba sello del INE y fecha de recibido. Y como bien menciona el compañero Bulmaro, sí fue, creo que un día antes de la elección, porque a nosotros nos notificaron ya el domingo mismo de la jornada. O sea, temprano nos mandan el oficio y nos dicen para que le comenten a los representantes de casilla, si hay algún problema nos comentan. Pero pues en realidad no hubo ningún problema. Sí es un caso particular, pero pues creo que no se sale como del parámetro de lo legítimo o lo legal, porque al final de cuentas eran partidos que iban en coalición. Entonces yo creo que también de ahí parte digamos, este permiso para que otro partido, representante de otro partido recogiera estas actas. Pero en mi caso yo no vi que fuera necesario y pues sí, no sé qué precedente se pueda formar a partir de, pero pues sí fue un caso interesante. Un caso que al menos yo ignoraba. No sé si a alguien de otra entidad le haya tocado verlo. A mí no me había tocado ver una situación de este tipo y no me pronunciaré acerca de su corrección o incorrección porque desconozco desde luego el documento. Lo único que sí diré es que, bueno, la autoridad competente para contestar pues era el INE, ¿de acuerdo? Y desde luego no el OPLE. Gracias por la puntualización, Sujei. A ver, los partidos políticos para el registro de sus representantes tienen varios problemas. El primer problema al que se enfrentan es conseguir representantes. Porque se trata de personas que quieran ir a representar el partido y que además tengan los conocimientos como para poderlo hacer adecuadamente. Entonces, primero, gente que quiera. Segunda, gente que sepa, que pueda hacerlo adecuadamente. Antes, lo que hacían los partidos, y no estoy hablando de ninguno en particular, o tal vez estoy hablando de todos, lo que hacían era piratear a los funcionarios de casilla. Entonces, lo que hacían era buscar personas que ya habían sido insaculadas y que ya habían sido capacitadas y convencerlas, de alguna manera, de que sí fueran, pero que renunciaran a ser funcionarios y fueran como representantes, porque pues ya estaban capacitadas, ¿no? Se ahorraban la capacitación. Después esta posibilidad se vedó, ahora ya no se puede. Ahora, si una persona sale insaculada, ya no va a poder ser representante de partido. Aunque el partido diga, oye, pues es que yo ya había hablado con ella, ya me ha representado en muchas ocasiones, ya ha sido representante general. No, esa persona ya no. O sea, incluso aunque renuncie, ya no puede ir como representante de partido. Ahora los partidos tienen que que buscar a sus personas y darles la capacitación adecuada. Hay partidos que lo hacen, hay partidos que no lo hacen. Bueno, ahí no me voy a meter en las cuestiones internas de los partidos. Y también hay ocasiones donde lo dejan al último o donde pues personas que incluso ya hasta tenían capacitadas, sabes que siempre no porque me voy al norte o sabes que me cayó el bicho, no voy a poder o cualquier situación. Pero por otra parte tienen que hacer el registro ante el INE. El INE ha optado, creo yo que de forma lógica, por realizar un registro electrónico. Y entiendo que todavía en 2021 se utilizó el registro electrónico. De manera que los propios partidos puedan hacer los registros. Y este registro electrónico además permite verificar los datos, que la persona esté en
la lista nominal, todo este tipo de situaciones. Para que el partido sepa de manera inmediata si hay alguna irregularidad y proceda a la sustitución y registre a otra persona. Ahora, lo que sé que ha sucedido, por lo menos hasta 2018, por favor aquí corríjanme si volvió a suceder en 2021, es que de repente los partidos intentan cargarlo todo en el último momento, porque se les abre el sistema para que lo vayan haciendo poco a poco. Pero por distintas razones que no me toca a mí juzgar, lo quieren hacer en el último momento todos, ¿no? Entonces, ¡pum!, se satura. O no tienen la documentación de alguna situación por el estilo y entonces piden que se les permita entregarlo en papel. Y entonces el último día ahí andan en las juntas distritales, en los consejos distritales con el alterón de papeles para que me recibas y me firmen. En esta ocasión, en 2021, ¿volvieron a permitírselos o ya no? ¿Tú te acuerdas, Bulmaro, en 2021 les dieron chance o ya fue todo con el sistema? No, fue todo con el sistema, doctor. Ya, ¡ay, qué bueno! Ya como que van aprendiendo también los partidos. ¿Te tocó cuando les daban chance en el sistema y también en papel? Sí me tocó. Eran unas friegas, ¿no? Sí, bueno, en las juntas distritales, el área de la secretaría pues se encarga de realizar esa labor y prácticamente días en que el personal pues duerme unas horas nada más para poder garantizar que todas las casillas tengan representación de los partidos políticos. Afortunadamente a mí no me ha tocado ser vocal secretario, entonces no he sufrido por esa parte, pero sí veo cómo las compañeras y los compañeros sí son muchos desvelos días previos a la jornada electoral. Sí, porque no se trata nada más de que pone el sellito, ¿no? Tiene que ser la verificación. Sí, no, es un gorro, es un gorro. Qué bueno que ahora ya en 2021 ya todo fue por el sistema, todo fue por el sistema. Miren, es que eso abona, por un lado, o sea, a ver, porque alguien de un partido político me podía decir, pues total, que no duerman un par de días. No, es que en proceso electoral no duermes. O sea, yo tengo 20 años y vean cómo ya estoy acabado, ¿no? O sea, en la materia electoral, en proceso electoral no duermes, o sea, es una santa friega. Segundo, es porque hay que darle certeza incluso al propio partido político. Pues, el sistema te permite realizar las verificaciones. Ahora, también, insisto, siendo muy respetuoso de las decisiones de los partidos, es que tienes mucho tiempo para seleccionar a tu personal, a las personas que te van a apoyar, para capacitarlas. O sea, ¿qué dice de un partido político el que no pueda hacerlo todo esto en tiempo? Pues, está teniendo problemas de organización. Porque al final entonces va a estar acreditando a cualquier hijo de vecino, cualquier hija de vecino que te dice, sí, ahí pasa un ratillo, sí, yo te recojo ahí el acta, no te preocupes. Pues entonces realmente tu representación no va a cumplir las funciones para las que está hecha, ¿no? Ahora, insisto, no puedo hablar en general, hay partidos políticos que esto ya lo tienen muy hecho, ¿no? Hay partidos políticos, es que te topas con representantes que te dicen, tengo 4 o 5 elecciones siendo representante, ¿no? No, pues empecé como suplente y luego de casilla, yo ahora soy representante general y ya me dieron chance de ser representante en algunas sesiones en el Consejo Distrital y van, digamos, como que ascendiendo. Hay partidos que hacen esa capacitación. Hay partidos que, por ejemplo, buscan perfiles. Por ejemplo, yo me he fijado que hay partidos que buscan que sus representantes sea gente con experiencia sindical. O sea, gente que ha participado en procesos dentro de los sindicatos. ¿Por qué? Pues yo supongo que porque asumen que eso da un perfil que les puede funcionar, ¿no? Hay partidos que buscan que la mayor parte de sus representantes sean abogados o abogadas. No sé, asumirán que los abogados y las abogadas somos mejores argumentando. Digo, pues ahora sí que cada partido decide, ¿no? Bueno, ahora, estos representantes que además, atendiendo a su domicilio, pueden votar ahí en la casilla, o sea, a ver, ¿el representante puede votar en la casilla? Sí, y se anota, y puede votar. Por los cargos que podrá votar, bueno, pues ahí sí dependerá de su domicilio. Pero este representante tiene el derecho a permanecer en la casilla durante todo el acto de la jornada. O sea, desde la instalación hasta el cierre, e incluso en el acompañamiento de la entrega del paquete, del paquete electoral y del material electoral al Consejo Electoral correspondiente. Tiene todo ese derecho. Puede hacer el acompañamiento. Puede hacer los señalamientos que le parezcan pertinentes y adecuados. Puede opinar en el momento de la clasificación y el cómputo de los votos. Lo que no puede hacer es tomar decisiones sustituyendo al funcionariado de casilla. En principio esto no lo puede hacer.
Ustedes ya estudiaron el caso específico y concreto que tiene que ver con la instalación de la casilla y los horarios y en qué momento ya pueden tener alguna participación mayor. Pero en principio el representante no tiene ninguna de estas funciones. Hay dos tipos o dos personas que pueden estar presentes en la casilla, pero que no toman decisiones, que son las y los observadores y los representantes de partido. Los observadores no pueden, incluso prácticamente, ni opinar. Pueden ver y anotar en sus documentos para después presentar su reporte de observación. Un representante o una representante puede ver y hacer notar cosas y pedir al presidente o a la presidenta de la casilla que obre en determinado sentido. Por ejemplo, le puede decir, oiga, ahí hay una persona que no tiene por qué estar aquí, está echando caguama dentro de la casilla, que porque hace calor, por favor, presidente, sáquelo. Pero no puede ir a sacarlo, es lo que quiero decir. Hay veces que tienes representantes que incluso yo quiero pensar que hasta de buena fe quieren ayudar. O sea, el caso típico es el siguiente. Tienes 15 casillas, tienes un centro de votación, tienes 15 casillas en una escuela secundaria. Entonces, pues la gente afuera se está medio apelotonando y por ahí hay un CAE tratando de ayudar, pero son muy poquitos. Y entonces se le ocurre a un representante de partido, no, a ver, mire, yo salgo, a ver, ciudadanas de tal casilla es por acá, ciudadanos de tal casilla es por esta. No, señor representante. Oiga, pero es que no estoy coaccionando, no estoy orientando el voto. No, pero esa no es su función. Usted no es CAE. Usted no es funcionario o funcionaria electoral. Usted tampoco puede decir que soy un simple ciudadano queriendo aquí organizar. No, usted es representante. Eso no lo puede hacer. Oiga, pero si yo nada más quiero facilitar, usted no lo puede hacer. Usted puede ir con el presidente o la presidenta de su casilla y decirle, oiga, afuera hay un despiporre, a ver si pueden coordinar mejor. Eso lo puede hacer. Usted puede presentar un escrito diciendo que esa circunstancia está presentando. Lo puede hacer. Usted puede comunicarse con su representante general o con su representante ante el Consejo Distrital o Municipal correspondiente e informar que esta situación está sucediendo para que ese representante ante el Consejo lo diga en la sesión del Consejo. Puede hacer todas esas cosas, pero usted no puede resolverlo. Usted no puede resolverlo. ¿Me van siguiendo? O sea, no puede tener esa participación. Lo digo porque hay casos donde lo intentan. A ver, otro elemento que es muy importante es que el representante o la representante de casilla solo puede ejercer su función en la casilla ante la cual ha sido acreditado o acreditada. Punto, se acabó. Si a la compañera Sujei la acreditaron, por cierto, les ofrezco una disculpa, ayer estuve confundiendo especial y extraordinaria. Siempre se me ha confundido el término, les ofrezco una disculpa. Si la compañera Sujei ha sido acreditada para actuar ante la casilla 0751 básica o la 0751 contigua 4, solo puede actuar ante la contigua 4. No puede actuar ante otras casillas de la misma sección. Ay, es que se entiende, soy de la sección. No se entiende. A usted le acreditaron para una casilla y solo en esa casilla. Es que yo aquí en la de junto estoy viendo. Usted no puede actuar ante esa casilla. Punto, se acabó. Usted solo puede actuar ante su casilla. Y nada más. Y nada más. Usted va a llegar con copia de su nombramiento ante el presidente o presidenta de casilla, va a decir, soy fulanita de tal, aquí está mi credencial de elector, vengo a actuar aquí. Ah, perfecto, ya. También el presidente o la presidenta de casilla va a tener ya estos datos, le va a permitir actuar. Pero pasa, y creo que no me dejarán mentir, pasa de repente con representantes que se equivocan y son necios. ¿Cómo es posible que no me estén dejando actuar? Aquí voy a hacer un Facebook Live para que vean que... Señores, que esta es la casilla 741 básica. Por eso yo estoy acreditado. Me dijeron mi partido que aquí en la escuela. Señores, que usted está 741 contigua 4, está ahí enfrente. No es posible. No, perdón. Y en ese caso se le puede sacar. Y no está sacando, o sea, está sacando a un representante, pero un representante que no es ante esa casilla. ¿Me van siguiendo? Ante un representante que no es de esa casilla. Entonces, señor, usted no tiene por qué actuar aquí. Usted no tiene por qué estar aquí. Usted no es funcionario en mesa directiva de casilla. Usted no es votante, usted no tiene por qué actuar. No tiene por qué estar aquí. Es que soy representante, sí, ante la casilla de enfrente, no ante esta. Y la típica, ya ven, ay, perdón, me equivoqué, sí es cierto. ¿Ah? Pero créanme que eso sucede, ¿eh? No es tampoco, no es extraño que suceda.
Adelante, Sujei. Sí, ahorita que comenta ese caso, a mí sí me tocó ver uno así en las elecciones pasadas, en donde un representante general no tenía representación en una casilla X, ¿no? Entonces, No le tocaba. llega esta persona, no llegó su representante de casilla de ese partido, no llegó. Entonces ya cuando empezaron a cerrar las mesas, este representante va y pide su acta, ¿no? Dice, pues yo vengo porque no llegó mi representante de casilla, me quiero llevar mi acta. Pues se la estaban negando, le decían, es que usted no puede estar aquí, que no sé qué, que no sé cuál. Lo que tuvo que hacer fue sacar su nombramiento y decir, aquí dice representante general por el distrito tal, esta casilla forma parte de este distrito y por tanto usted me tiene que dar mi acta. Ahí se estuvieron diciendo como unos 10 minutos más o menos, hasta que llegó el supervisor del INE, que normalmente son los que resuelven en ese momento, y le dijo, ¿sabe qué? Sí se la tienen que dar porque sí está acreditado para esta casilla. A veces sucede que, bueno, yo me di cuenta, yo no lo tenía claro porque era la primera vez que participaba, pero sí, los representantes generales sí tienen mayormente la acreditación por distrito. Y como lo mencionábamos ayer, pues hay que recordar que el distrito se compone de varias secciones, no nada más de una sola, ¿no? Entonces esta persona por eso decía, es que yo sí puedo, porque a pesar de que no dice una sección en específico, sí forma parte del distrito al cual yo estoy acreditado. Entonces, pues ya después de tantos dimes y diretes, pues sí terminó llevándose su acta, porque sí acreditó su representación, pero sí me tocó ver y sí es cierto, o sea, realmente existe esa confusión o ese pleito por no saber leer el documento, porque como también ayer lo comentaba en relación a que no me dejaban votar a unos representantes, pues el mismo documento te dice, ¿no? ¿Para qué tienes derecho a votar? Y qué casilla vas a representar, tu nombre y todos esos datos van a estar en el nombramiento. Gracias. Desde luego, los representantes generales pueden actuar respecto a las casillas en las cuales han sido acreditadas con esa calidad y por ejemplo, el recoger las actas. También ahí depende un poco a veces de la organización de los partidos. En ocasiones lo que sucede es que hacia el cierre se empiezan a reportar, ya vamos a cerrar, estamos terminando el acta y demás. Y entonces, por ejemplo, el representante general empieza a hacer el rol. Entonces va pasando a sus casillas a que le entreguen el acta, ¿no? Entonces, ya paso a recogerla, ¿no? Entonces, bueno, desde luego también puede suceder esto. Bien, ¿en qué supuestos puede puede pedirse que se retire a un funcionario o sea, el presidente o presidenta de la mesa directiva de casilla puede pedirle a un representante de partido que se retire? Bueno, primero cuando realice, o sea, los supuestos generales, cuando realice actos que alteren o que afecten la libertad o la secrecía del voto. Parece burdo, ¿no? Pero pues un representante que esté tratando ahí de grillar todavía a los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Oye, acuérdate que el partido, ese tipo de cosas. O sea, ahí puede dar lugar a que se solicite el retiro del mismo. Ahora, hay una cosa que sí hay que puntualizar. Siempre se debe documentar el supuesto del por qué se está dando el retiro. O sea, no basta con que pues, lo retiré y ya no lo anoté, no, hay que documentarlo, Es un incidente que está acaeciendo, entonces hay que documentarlo. Y porque además sabes que te van a presentar un escrito de protesta, ¿no? A lo mejor no ante la mesa directiva de casilla en ese momento, pero pues te lo van a presentar en el Consejo Distrital. Entonces hay que documentarlo y documentarlo de la mejor manera posible. Entonces, por ejemplo, ese suceso. Cuando, si se encuentra en un estado alterado, o sea, no alterado que está enojado o alterado que está muy feliz porque va siguiendo el partido de la América y van ganando, sino, por ejemplo, una persona alcoholizada. Una persona alcoholizada que está ahí en la casilla, bueno, pues sabemos, no puede estar. Si está realizando actos de coacción, o sea, ya no hablamos de mera grilla o de mero convencimiento, sino actos materialmente de coacción física o psicológica o moral respecto del electorado. Y por lo tanto, pues está alterando la posibilidad del voto libre o en su caso del voto secreto. Cuando se pide este tipo de retiro, en muchas ocasiones lo que sucede es que se le pide a la persona, retírese usted, no se quiere ir, entonces hay que llamar a la policía. Bueno, cuando esto sucede, hay que documentarlo. A ver, en primer lugar, ¿quién puede solicitar el auxilio de la fuerza pública? No el escrutador,
no otro representante, no la secretaria, sino el presidente o la presidenta de casilla. Es la autoridad que puede solicitarlo. Normalmente lo que se comenta con los presidentes o presidentes de casilla es, oye, antes de que lo hagas, cruza con el CAE o con el supervisor. Porque a lo mejor es algo que te podemos nosotros ayudar a resolver. O sea, el usar la fuerza pública siempre va a ser la última opción. Entonces, normalmente se cruza primero con el CAE, con el supervisor y en su caso con las oficinas distritales del INE. Está pasando esta situación, ¿qué podemos hacer? Porque se pueden hacer muchas cosas. Puede ir el CAE a tratar de tranquilizar la situación, puede ir el supervisor, a veces hasta se hacen comisiones de los consejeros y consejeras y representantes del consejo. O sea, vamos, lo que estoy tratando de decir es que se pueden tomar muchas medidas antes de la expulsión por el uso de la fuerza pública. Entonces, sí es una posibilidad legal, pero hay que ser moderados en su uso. Se los voy a poner con un ejemplo. O sea, de repente puede ser que el representante del partido se moleste y eleve la voz. Oiga, no, señor presidente, no debe dejar votar usted a esa persona porque no trae credencial. Y se lo dice en el tono y en la forma en la que lo estoy diciendo. A lo mejor es un tono de una forma fuerte, a lo mejor es de una manera un poco impositiva, pero no quiere decir que entonces en automático el presidente o la presidenta va a decir, la policía, llévense a este señor. ¿Me van siguiendo? O sea, debe haber una proporcionalidad en la reacción. Es como cuando embargamos. Cuando somos abogados y vamos a embargar, pues no al primer grito ya pides policía, ¿no? O sea, hay que medir las cosas. Y por eso resulta importante el acompañamiento del órgano electoral, del CAE, del supervisor o en su caso del consejo, porque ya tienen más experiencia, es lo que quiero decir. Entonces pueden ayudar a resolver esto de una forma más o menos pacífica. A ver, serenémonos todos, a ver, no interrumpamos, a ver, contra. Pero puede suceder que sí, haya que hacer uso de la fuerza pública. En esos casos, insisto, hay que asentar las circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Qué estaba pasando? ¿A qué hora estaba pasando? Los datos que nos permitan identificar al representante. Y en su caso, si acudió la fuerza pública, los datos. A ver, la patrulla tal, atendieron el asunto de los oficiales tal y tal, de placas o números de identificación tales. Esto es muy importante asentarlo porque cuando venga la impugnación, y va a venir, uno de los elementos probatorios que se va a utilizar es, sí, la documentación en casilla, pero se pueden pedir otros, por ejemplo, la bitácora de seguridad pública. Los patrulleros, las patrullas de seguridad pública, van llevando una bitácora y se van haciendo los reportes. Entonces, el tribunal te puede pedir la bitácora a las instancias de seguridad pública. Entonces, si hay una coincidencia, pues esto le va dando más, va robusteciendo, le da más fuerza a la decisión tomada. A ver, efectivamente, como nos están diciendo en la documentación de la casilla, acudió el agente fulano de tal patrulla con estos datos, y el agente asentó lo mismo. Nos solicitaron el apoyo por conducto del presidente de la casilla tal, porque tal persona estaba con estas actitudes. Llegamos, efectivamente lo constatamos, entonces procedimos a escoltarlo fuera del lugar. Tampoco es que necesariamente lo detengan, lo escoltamos fuera del lugar. Entonces, es muy importante documentar eso. Ay, perdón, se metió aquí un correo. Es muy importante documentar eso para efectos de tener certeza de lo acaecido. ¿Qué tan común es que se expulse a un representante de partido? Creo que no es muy común. Sin embargo, la realidad es que año tras año o elección tras elección tenemos situaciones de este tipo. El órgano electoral, particularmente, por ejemplo, el Consejo Distrital o Municipal, es el que recibe, por ejemplo, la queja, porque estás en sesión permanente y entonces pide la palabra a un representante de un partido. Quiero hacer notar que en tal casilla expulsaron a mi representante. Lo primero que hace el órgano electoral es verificar. Pues le hablas al CAE, le hablas al supervisor, y tampoco es extraño que te digan, no, aquí está el representante. Pues no, que lo expulsaron, no, aquí está. Lo que pasa es que a alguien le pasó mal el pitazo al representante del partido ante el consejo, ante el órgano. Entonces, se realiza esa verificación. Ahora bien, para efectos de la nulidad es importante entender que el representante, como yo decía hace un momento, tiene el derecho a estar presente en todos los actos de la jornada electoral, desde la instalación hasta la entrega del paquete.
Por lo tanto, cualquier expulsión de un representante es sospechosa. ¿Me van siguiendo? Cualquier suspensión de un representante tiene que estar fundada y motivada. Tiene que haber razones que la justifiquen. Y aquí hay un problema de carga de la prueba. No es el representante el que debe acreditar que hubo o no hubo causa para expulsarlo. Es el órgano electoral el que tiene que tener todos los datos, todos los elementos de prueba para comprobar por qué se le expulsó. Porque lo regular, lo ordinario, es que el representante esté ahí todo el tiempo y no se le expulse. Lo extraordinario es la expulsión. Es una regla. Lo ordinario no se explica. Lo extraordinario es lo que se explica. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Sobre este punto, dudas, comentarios, experiencias. Tenemos aquí gente que trabaja en órganos electorales, tenemos gente que ha sido representante. ¿Comentarios sobre esto? Por ejemplo, esto que les decía yo de que de repente se equivocan y quieren ejercer sus funciones en la 423 básica cuando tienen que estar en la contigua, ¿les ha pasado de estos errores? Adelante, Sujei. A mí el caso más allegado que me ocurrió fue que las personas de mesa tienen como una lista de las personas que están acreditadas como representantes de casilla por cada partido. Pero bueno, en este caso, no sé si sea así con todos los partidos políticos, pero yo recuerdo que en el partido donde yo participé, registraron 2 propietarios y 2 suplentes. Entonces, en la lista que traían los de mesa, venía el propietario 1 y el suplente 1, ¿no? Pero resulta que un día antes mi propietario 1 se enfermó, no pudo ir, y mi suplente 1 se quedó dormido. Llegan los otros, y lo que sí me pasó fue que me decían, es que no puede estar porque no me aparece en esta lista. Y claro, yo le decía, pero pues es que estas personas no pudieron llegar, pero ellos sí traen su nombramiento. Entonces, pues fue una cuestión nada más de preguntar si se podía, que pues sí se iba a poder, obviamente, pero sí fue así como que un pequeño momento que me decían, es que no van a poder porque no aparecen en esta lista. Y yo decía, bueno, pero sí tienen su nombramiento. O sea, es lo más cercano que me pasó, me ocurrió, que yo vi en cuestión así de representación de partidos ante la mesa. Pero es que solamente se vale un suplente, ¿no? Si la memoria no me falla al estar checando estos datos, es solamente un suplente, ¿no? A ver, Bulmaro, corrígeme, por favor, si estoy en un error. En la casilla única no, doctor, son 2 propietarios y 2 suplentes. Cuando es una elección, digamos, de un solo cargo, ya me equivoqué. Es 1 y 1. Pero, fíjese, otra cosa que comentaban sobre las representaciones generales, ¿no? Por cada una de las casillas instaladas en el distrito, 5 y hasta 10. Nosotros entregamos un listado de todos los representantes generales, porque ellos pueden actuar. Sí, la ley dice que los partidos nombran por cada 10 casillas urbanas a un representante, o por cada 5 casillas rurales un representante. Entonces nosotros hacemos la sumatoria de acuerdo al número de casillas, ¿no? Y hay un listado enorme de representantes generales, y eso se lo damos a cada una de las casillas, porque pues no sabemos a cuáles puede ir el representante general. Pero también es cierto que en cada casilla pues hay un listado por partido político de qué representantes están en la básica, en la contigua 1, contigua 2, extraordinaria, en la especial. O sea, no, sí hay un orden, ¿no? Y solamente pues van a quedarse ahí los que están en ese listado, no necesariamente los que traigan su nombramiento. ¿Por qué? Porque los partidos hacen sustituciones, ¿no? Y a veces no nos entregan las sustituciones que hicieron. Entonces, pero digamos, la regla general es el que se queda quien está en el listado del INE. Ahora bien, fíjese que los grandes problemas que tenemos en la mesa directiva de casilla tienen que ver con la representación de los partidos políticos. Primero, porque no están capacitados. No conocen sus derechos y sus obligaciones. Entonces, ellos nos presionan en el inicio de la votación, ¿no?
o sea, si en verdad supiéramos qué se hace en la instalación de la casilla y que luego tienen el derecho de querer firmar todas las boletas, no, pues eso lleva tiempo, ¿no? Y hay representantes que quieren hacerlo, quieren firmar todas las boletas en un solo acto, ¿no? Y bueno, hay, digamos, como estrategias que decimos, no, pues por bloque, ¿no? Para que Claro. hice la votación, pero no, o sea, hay representantes que no tienen ni idea de esto, los designan y nos ponen piedritas, o bueno, a los funcionarios de casilla. Y bueno, en el escrutinio y cómputo ni se diga, o sea, el retraso que luego hay se debe a que a los representantes, pues casi se meten y, o sea, quieren asumir las atribuciones de los funcionarios de casilla, ¿no? Y hay que mantenerlos a raya, prácticamente, ¿no? Digo, así se dice en el argot ya, ¿no? Eso que tú dices, antes de pasar la palabra a Ana, de la firma de las boletas, a ver, yo creo que es una antigualla en la ley, respetuosamente, y me hago responsable del comentario, y lo digo yo, es mi opinión personal. Es como el sellado de las boletas, ¿como para qué? A ver, ya hay criterio, que una boleta sin sello, sin firma, de todos modos vale. O sea, el candado de seguridad no es ni el sello ni la firma, perdón. O sea, hay otros candados de seguridad muy caros que nos dan certeza. Es lo que ha dicho César Astudillo, ¿no? En México votamos en billetes, y sí es cierto, por todos los candados de seguridad. Pero bueno, está este derecho de las firmas. Ahora, antes, lo recordarán, el partido que decía yo quiero firmar las boletas era el que firmaba. Ahora no. Ahora, si se va a hacer la firma, no necesariamente es a sorteo, puede ser cualquier otro representante. Pero además, se deben estar firmando sin interrumpir la votación, que es lo que tú recuerdas. O sea, esto de que pues vamos a hacerlo por bloques, porque si nos vamos a esperar a que firme usted todas las boletas, vamos a abrir a las 12. Pero entiendo, a veces es un poco complicado que lo sepan. Hay ocasiones, y me ha tocado en los colegiados en los que he estado, donde, por ejemplo, empezamos a tener ese tipo de problemas, y hay ocasiones que uno habla con el propio representante del partido, en el órgano electoral. Oye, en tal casilla platica con tu representante, quiere que hagamos esto, tú sabes que no se puede. Déjame le hablo. Entonces ya ahí van. Pero hay veces que no les hacen caso también, ¿eh? Hay veces que de plano no les hacen caso. Pero bueno, pero sí, son casos que suceden. Gracias, Bulmaro. Adelante, Ana Gabriela. Sí, gracias. Solo era como para reafirmar un poquito el comentario que hace mi compañero Bulmaro, porque sí es cierto, en verdad que lo que es la participación de los representantes de partido es agotador, al menos incluso no nada más en las casillas, en las sesiones de consejo, y a nosotros nos tocó, yo estuve participando en el consejo distrital, y nos tocó hacer un recuento parcial. En ese recuento parcial, de por sí es un trabajo exhausto, pesado, ya traemos el cansancio de la jornada electoral y muchas cuestiones, muchas situaciones, y de verdad que los representantes, en lugar de que pues apoyen a que el ambiente sea un poquito más ameno, hacen un trabajo pues más pesado, porque todo el recuento, todo se hace a los ojos de ellos. Y sin embargo, ellos quieren tomar esas atribuciones de ponerse en el lugar que está uno realizando su trabajo para querer realizar ellos las cosas. Y hacen un trabajo realmente muy pesado, muy pesado. Están siempre encima de algo, siempre encima de algo, siempre encima de algo. Y pues yo creo que aquí entra algo de lo que hemos estado hablando mucho, de que lo que es el factor de la determinancia, ¿no? Entonces hay partidos que pues realmente ya no tienen, yo creo que aunque se hiciera un recuento total, no tendrían una oportunidad de mejorar resultados o de hacer una diferencia, y aún así son quienes más están ahí impidiendo que el trabajo se saque o que sea más ameno. Es todo, gracias. Muchas gracias. Ya que tocas el tema de los recuentos, por azares de la vida me ha tocado estar en el primer recuento que se hizo federal y en el último. El primero en 2006, recordarán ustedes que hubo un recuento parcial ordenado por el Tribunal Electoral, pero en esa época, 2006, no teníamos experiencia a nivel federal en los recuentos. Fue algo novedoso, no había reglamentación, lineamientos, e incluso lo que hizo el tribunal, la Sala Superior, fue pedir el apoyo a magistrados de circuito y jueces y juezas de distrito para hacerlo, y me tocó estar allí porque yo era integrante del consejo. Entonces, me acuerdo, por ejemplo, que no se formaban como ahora los equipos de trabajo.
Ya ven que ahora cuando hay recuentos se forman equipos de trabajo y los partidos acreditan y en cada mesa hay un consejero, consejera y demás. Ese modelo que tenemos ahora no existía. Entonces estábamos todos juntos, entonces tomaba, voy a hacer este ejercicio, me tocó con un magistrado de circuito, las boletas y las iba mostrando así, una por una. Ya se imaginarán cuánto nos tardamos. Ahora ya no se hace así. Si alguien de ustedes, por ejemplo, me sigue en Twitter, habrá visto que la foto que tengo de fondo es del recuento de Campeche que me tocó ir. Y me tocó estar en una mesa de cómputo y lo que estoy haciendo es contando los votos. Y como tú dices, se hacen a la vista de todos los representantes, pero no se los vas mostrando uno por uno así y véanlo, no, vas contando. En cada mesa. Y ya, si un partido ve algo irregular, a ver, perdón, permítame ver esa boleta. A ver, pero ya no las vas haciendo así, porque si no, seguiríamos contando votos en Campeche, perdón. Los recuerdos son muy bonitos y son muy desgastantes, pero, y también pasa justamente por eso que se comenta, ¿no? Que tú muy amablemente comentas, Ana, que es la capacitación del funcionariado. Incluso me tocó un recuento electrónico en un plebiscito que tuvimos, que se hizo con urnas electrónicas, recontamos, pero fíjense qué interesante, en un voto electrónico, es este modelo que está el voto electrónico y te registra un papelito así como si fuera de una operación bancaria y se queda guardado. Yo les pregunto, ¿cuál es el voto? ¿El que está guardado en la memoria de la máquina o el papelito? Ese que está en la memoria. Entonces, para recontar de la memoria, necesitarías un procedimiento informático. Nosotros lo que recontamos fueron los papelitos. Bueno, entonces sí, la verdad es que el tema de recuentos jurisdiccionales y administrativos es muy, muy interesante. Muchas gracias, Ana. Nos diste oportunidad de platicar de eso. Muy bien, ¿alguien más sobre este tema? Por último, violencia. Violencia contra el funcionariado de la mesa directiva o el electorado. A ver, la violencia puede atentar contra la libertad o la secrecía del voto. Por regla general, la violencia atenta contra la libertad del voto, porque es imponerle a la ciudadanía que sufrague de una determinada manera. Pero en ocasiones puede atentar también contra la secrecía. El ejemplo es el siguiente. Personas armadas en la casilla que te dicen, no te vas a equivocar, acuérdate por quién debes de votar. Sí, pues sí. Y sales de la mampara y, a ver, enséñame. No te hayas equivocado, enséñame. Entonces, ahí se está atentando contra dos principios, ¿se fijan? Libertad y secrecía, contra los dos. Pero la violencia siempre atenta contra la libertad del voto. La jurisprudencia ha definido lo que es violencia física y lo que es violencia moral. La violencia física son actos que afecten la integridad física de las personas. Entonces, la violencia física se ejerce sobre las personas. Es afectar la integridad física de las personas. Por ejemplo, golpes. Por ejemplo. La presión o violencia moral es el apremio o la coacción sobre los votantes. Dar un golpe, no te equivoques, es violencia física. La presión es otra. Me abro aquí, traigo aquí en la sobaquera una 45, ¿no? No te vas a equivocar, Esa no es violencia física, pero también es una violencia. Es una violencia moral determinada bajo la figura de la presión. La violencia física siempre es muy burda, porque es una acción física. No es tan difícil de interpretar. Un golpe es un golpe. La violencia moral o presión sí requiere una apreciación específica, porque puede haber ciertas formulaciones que uno diga, bueno, esa es violencia moral, esa es presión física. Por ejemplo, decirle a alguien, oye, acuérdate por quién votaba tu papá, acuérdate por quién votaba tu mamá. ¿Es violencia? ¿Es algún tipo de presión? Bueno, la verdad es que casi tendría que ser algo muy subjetivo, porque habrá personas que sí lo sientan como una presión subjetiva, ¿no? Pero realmente da lugar a... No, tenemos que hablar de amenazas, y de amenazas que tengan visos de poderse ejecutar. O sea, si yo le digo a alguien,
Si no votas por tal partido, va a venir un fantasma en la noche a jalarte las patas. Pues no. O sea, no. No es una amenaza creíble. Pero si yo le digo a alguien, objetivamente creíble, pero si yo le muestro la pistola y le digo, no te vayas a equivocar por quién vas a votar, ahí hay visos de posibilidad. O sea, el mensaje que está recibiendo la persona es, si no voto por quien me están diciendo, aquí va a haber una agresión. Alguien me podría decir, oiga, pero pues usted nada más le mostró la pistola, a lo mejor pues le estaba enseñando que tiene una, o que compró una. Oiga, doctor, ¿y qué tal que no era una pistola, si no era estos encendedores, son igualitos a una pistola? No, pero a ver, pero aquí sí hay una coacción creíble. ¿Sí me van siguiendo? Aquí sí estamos en presencia de una coacción creíble. Esto nos presenta varios problemas. Por ejemplo, tenemos que tener claras, para efecto de la determinancia, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, sobre todo las circunstancias de tiempo. Por ejemplo, el típico, la presencia de personas armadas afuera de la casilla. ¿Eso implica una presión? Pues sí implica una presión. Ahora, ¿cuánto tiempo duró? ¿A qué hora se abrió la casilla? Pues mire, entre que nos pusimos de acuerdo y que instalamos y que querían que firmaran boletos y que la mano del muerto, abrimos a las 9:30. Ok, abrimos a las 9:30. ¿A qué hora cerraron la casilla? Mire, teníamos gente todavía formada, entonces a las 6:15, a las 18:15, para usar el horario de 24 horas, ¿no? Entonces estuvo abierta de 9:30 de la mañana a 18:15. Muy bien. ¿Hubo personas armadas? Sí. ¿Cómo se comprobó la presencia de personas armadas? Porque hay que comprobarlo. Bueno, esto se puede probar de distintas maneras. Primera, si consta en la documentación de la casilla. ¿Hubo algún incidente? ¿Hubo alguna anotación en el apartado relativo al desarrollo de la votación? ¿Hubo algún escrito de protesta, algún documento presentado ante la misma casilla o ante el Consejo Distrital? Ese puede ser un elemento. Otro elemento puede ser, por ejemplo, los reportes de los famosos C4 o C5, o sea, de estos lugares donde se concentran las fuerzas de seguridad y van dando seguimiento a la jornada electoral. Otro puede ser la bitácora, por ejemplo, de los policías que están dando el rondín. Otro elemento probatorio puede ser notas de prensa, porque puede haber periodistas y puede haber notas de prensa en portales o en prensa escrita o reportes radiales. En tal parte pasó nuestro reportero y vio que tal cosa, por poner un ejemplo. Otro elemento de prueba puede ser las testimoniales que se hayan rendido ante fedatario o fedataria pública y que se anexen dentro de los elementos para probar la existencia de la causal de nulidad. Entonces, la violencia se puede probar con distintos medios probatorios, de los que he estado haciendo aquí mención. Hay veces que pueden ser varios. Puede ser videos también, por poner un ejemplo. Bueno, ok, tenemos eso. Ahora, ¿cuánto tiempo acaeció? No, pues es que ahí estuvieron. Sí, pero ¿cuánto tiempo estuvieron? Bueno, mire, estuvieron de 9:30 a que cerramos la casilla. Ah, bueno, pues, es más, nos estaban vigilando cuando estábamos contando los votos, no nos vamos a equivocar. No, bueno, pues, toda la jornada. No, mire, estuvieron 10 minutos. O sea, sí hubo, pero estuvieron 10 minutos. Bueno, ¿después regresaron? No, ya no regresaron. O sea, hubo gente armada, sí, está comprobado. Del total de las horas que estuvo abierta la casilla, ¿cuánto tiempo estuvieron? 10 minutos. Bueno, ahí tenemos que hacer un análisis para verificar si operó o no la determinancia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, determinar el total de la votación, establecer cuántos votos se pudieron haber dado en esos 10 o 15 minutos que estuvo afuera esta gente armada. Vamos a suponer que el número que nos da es 15 votos. O sea, en ese tiempo pudieron haber votado 15 personas. Ok, de nueva cuenta, la diferencia entre primero y segundo lugar. No mires que la diferencia fue 4 votos, es una diferencia determinante. Oiga, pero estuvieron muy poquito, nomás 10 minutos. Sí, pero la cercanía entre el primero y el segundo lugar y el número de votos que podemos calcular que se recibió en ese momento hace que sea relevante. No, mire, la diferencia entre el primero y el segundo lugar fueron 150 votos. Bueno, pues los 15 votos no cambian el resultado. ¿Me van siguiendo? Entonces, aún frente a situaciones tan graves como puede ser esto de la violencia, tenemos que establecer o que analizar la cuestión de la determinancia. Ahora bien, alguien de ustedes me podría decir, oiga, doctor, pero, pues, ¿y si fue una situación generalizada? A ver,
Aquí estamos hablando de nulidad de votación en casilla, no de la nulidad de la votación de un distrito o de un municipio. Ese es otro boleto. Lo voy a platicar respecto de un caso concreto y específico que fue el caso Huimilpan 2015. En el caso Huimilpan 2015, una elección municipal, se empezó a presentar una serie de circunstancias previas y en la jornada graves. Por ejemplo, desde antes de la jornada se documentó la presencia de gente armada en el municipio, que pues, quién sabe quiénes eran. El día de la jornada se acreditó, por ejemplo, gente armada en las calles, en camionetas, dando como rondines, que de repente se detenían afuera de una casilla un rato y de repente se iban a otra, o si no, estaban dando vueltas. Se acreditó, se detuvo, por ejemplo, personas que tenían el listado nominal en la calle, que no tenían por qué tener el listado nominal. Entonces, no se acreditó la violencia en una casilla. O sea, en una casilla no se acreditó, pero se acreditó una circunstancia de violencia generalizada contra el electorado en la jornada electoral. Entonces, ahí se dio lugar a una nulidad de la votación de toda la elección, una nulidad de la elección municipal, no una nulidad de la votación en una casilla. Alguien me podría decir, pero pues usted nos acaba de decir que hay que documentar circunstancias de tiempo, modo y lugar. Sí, pero porque estamos hablando de la nulidad de la votación de una casilla, no de una nulidad de elección. Son dos supuestos distintos. Muy bien. Comentarios sobre esto de la violencia. ¿Quién quiere hacer algún apunte, algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión sobre esto de la violencia? O alguna experiencia, compartirnos experiencia. A veces se da de formas sutiles, ¿no? A veces se da de formas sutiles. No toda presencia de gente fuera de las casillas, por ejemplo, necesariamente es violencia. No necesariamente. Tenemos que tener claros los hechos que están acaeciendo. Aquí es muy importante para poderlo acreditar lo que se haga constar el día de la jornada. Alguien de ustedes me podría decir, oiga, si hay gente armada, ¿quién se va a atrever a presentar un escrito ahí entre la mesa directiva de casilla? Estoy de acuerdo, probablemente nadie, pero se puede presentar documentación, por ejemplo, los propios escritos de protesta o algún otro escrito ante el Consejo Electoral, Consejo Distrital, Municipal, Consejo correspondiente, se puede documentar de esta manera. También se pueden realizar otro tipo o se puede robustecer, decía yo, con otro tipo de elementos probatorios. Por ejemplo, aquí pueden ser muy importantes las notas de prensa. En el caso Huimilpan, por ejemplo, para la nulidad de la elección, resultó muy importante la cobertura periodística de antes y después. O sea, de antes de la jornada y de la jornada, que acreditaron pues esta circunstancia irregular de personas armadas. Porque, por ejemplo, de repente nos decían, estuvieron afuera de tal casilla, y nosotros íbamos a la documentación, y en la casilla no constaba nada, pero sí constaba, por ejemplo, en datos o notas periodísticas, y esto empieza a establecer una presunción de una circunstancia irregular en todo el municipio. Entonces, es muy importante, insisto, documentar. Muy bien. ¿Comentarios? Adelante, Bulmaro. Gracias, doctor. Fíjese que en las últimas elecciones, por lo menos aquí en Veracruz, sí, sobre todo digamos, en la etapa de escrutinio y cómputo, cuando los partidos políticos de alguna manera ya tienen en sus manos datos de cómo salieron en la elección, empiezan a armar grupos de choque, digo, en ciertas zonas, digamos, muy focalizadas, pues no podemos también generalizar, ¿no? Hay, por lo menos en Coatzacoalcos, hay zonas donde sí se presta por las características a armar este tipo de violencia, ¿no? Hacia todo mundo, ¿eh? O sea, funcionarios de casilla, representantes, y obviamente que le meten mucho miedo a los funcionarios de casilla, al grado tal que luego nos reportan que quieren dejar todo ahí
irse a sus casas, o sea, sin concluir el escrutinio y cómputo, y eso, por supuesto, es muy, muy complicado, ¿no? Pero a lo que voy es que finalmente son los mismos partidos políticos que conocen el resultado ya de la elección de manera preliminar y entonces empiezan a, de alguna manera, pues ya a lo que salga, ¿no? Finalmente ya perdieron, ¿no? Y eso es complicado, ¿no? Para los funcionarios porque pues nadie en su sano juicio puede arriesgar su vida, ¿verdad? A costa, aunque sea de la elección. Es complicado. Eso se ha vivido, lo he sentido en las últimas elecciones aquí en Veracruz. Gracias. Muchas gracias, Bulmaro. Lo que nos comenta es, digamos, ya no en esta etapa de la elección, sino en el cómputo, escrutinio y cómputo, pero creo que es justamente donde más se presenta, ¿no? Yo recuerdo un amigo consejero electoral de un estado, no voy a decir cuál, porque nos trata de ventanear, que decía, pues estas elecciones estuvieron tranquilas. Digo, pues yo es que yo vi tal y tal. Y dice, no, pero mira, nada más hubo 3 muertitos, así me dijo. Y yo, ok, pero lo sabemos, hay estados complejos, ¿no? Veracruz tiene sus complejidades, Oaxaca en esa zona también pegadita hacia Veracruz también es complejo, pero la verdad es que si nos vamos estado por estado, yo no conozco a alguien que me diga, no, en mi estado jamás, nunca. Y miren que conozco gente por todo el país. O sea, siempre hay zonas complejas. Y hay veces que, por ejemplo, lo que uno hace, porque te empiezan a llegar los reportes, ¿no? A veces lo que uno hace desde el órgano electoral es, armas el operativo, ¿no? A ver, entonces se va a ir fulano tal de organización, fulanita del jurídico para la oficialía electoral, te comunicas con el C4 y les van a mandar una patrulla para que los acompañen. Ya llegan y acompañan con el paquete, ¿no? Y les preguntas, ¿qué pasó? Dice, no, sí había gente afuera ahí medio agresiva. ¿Qué podemos suponer de qué lado viene, no? Muchas veces, a veces no tenemos la certeza, pero sí la suposición. Entonces, a veces sí hay que hacer estos operativos. Ahora, también el problema es, para estos operativos, es una cuestión práctica, si las autoridades de seguridad pública te respaldan. Porque hay veces que no. Hay veces que la misma autoridad de seguridad pública saca las manos, ¿no? Y no hablo de ninguna en individual. Saca las manos y no, miren, no, es que tenemos instrucciones de no intervenir porque es electoral. No, miren, no le estamos pidiendo que detengan a nadie, estoy pidiendo que acompañe. No podemos hacerlo. O miren, si pasa, los acompañamos, pero si pasa algo, los agentes tienen la instrucción de no intervenir. Entonces, como, ¿para qué los mandas, no? Nada más para que vean si hay una agresión o no. Sí, o el otro caso también que sucede, ¿no, Bulmaro? Que ya cuando van rumbo a entregar el paquete electoral, se los roban, ¿no? Y dicen, pues ya con eso ya revertimos los resultados, ¿no? Como que luego es lo que piensan. No, espérate, se puede reconstruir, ¿no? A ver, tienes la sábana, ya le diste a los representantes y a las representantes de los partidos sus copias de las actas, y si las copias son concordes, pues puedes reconstruir el resultado, ¿no? Y hay criterios en esta materia. Pero sí es donde, sí, siempre esa es la parte en la que se puede poner complicado. Sobre todo, no sé tu experiencia, Bulmaro, pero en la mía, cuando las elecciones son cerradas, es cuando más se ponen así. Y luego, esa tensión se traslada al órgano electoral. Tienes el consejo distrital, el consejo municipal, y tienes afuera 200 personas ahí checando. Y yo me acuerdo una situación muy tensa que nos tocó vivir, fue la siguiente. Ya ven ustedes que cuando hay elecciones concurrentes son 2 paquetes, ¿no? El paquete local y el paquete federal. Y en teoría, en el paquete local viene todo lo local y en el paquete federal lo local. O sea, pero te habrá pasado que abres el paquete federal y viene todo lo local. Se confundieron. No debe de suceder, pero sucede. Y entonces hay veces que el OPLE, el órgano electoral local, y el INE, les habrá tocado, se tienen que coordinar para intercambiar paquetes, ¿no? Entonces hay todo un protocolo. Se hace una comisión, van representantes de los partidos, se documenta, o sea, hay toda una forma correcta de hacerlo. Lo estábamos haciendo así, en un consejo municipal. La elección estaba muy cerrada. Cuando llegan los compañeros del INE, con todo el protocolo, acompañados por nuestra gente, con representantes de partidos, o sea, todo bien hecho, y empiezan a bajar, la gente que estaba afuera, están metiendo boletas. Ya imaginarán cómo se nos puso aquello, ¿no? Incluso el representante del partido le decía, no, espérense. Pues mientras espérense, se armó la de Dios es Padre, ¿no? De aquí a que entendían. Nos quemaron colchones y ustedes me dirán, oiga, doctor, pues yo le puedo platicar experiencias donde han retenido gente.
Sí, yo he sabido experiencias donde retienen funcionarios electorales y los cuelgan cabeza abajo. O sea, si nos vamos a poner a contar historias de terror, la verdad es que hay muchas. ¿Por qué sucede esto? Pues sí, a veces son los partidos algunos, no diré alguno en particular, a veces es la tensión social que se vive en el lugar. A veces son cosas híjole, situaciones complejas que nos toca lidiar a la autoridad electoral. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia, Bulmaro. Muchas gracias. Muy bien, ¿quién más? ¿Alguien más? Desde la experiencia de los partidos, desde la experiencia de un instituto local. Adelante, Ana Gabriela. Sí, bueno, como ya comentaba, en las elecciones pasadas, a mí me tocó participar en el Consejo Distrital. Entonces, nos tocó que un CAE del INE llega con nosotros. Llega con el paquete a nosotros. Porque lo venía persiguiendo, lo iban persiguiendo ciertas personas. Entonces me entra mucho esto porque, como usted dice, pidieron ayuda al cuerpo de policía y ellos así como de pues no puedo hacer nada, lo único que puedo hacer es como acompañarte al lugar hacia donde vas, ¿no? Pero por lo tanto, ellos a los CAEs, ellos cuando van a trasladar el paquete electoral, pues tienen la facilidad de optar, porque pues pueden llegar caminando o pueden llegar en un automóvil. Dan los datos del auto que los va a llevar y eso, y llegan de esa manera. Entonces, para esto, pues, ya los habían, agarrado a pedradas en el coche, ya los habían, se los habían parado y todo, y pues no nos tocaba con nosotros, ¿no? Pero era el consejo que le quedaba más cerca, llegar con nosotros, que irse al lugar a donde le tocaba ir a dejar el paquete electoral que a él le correspondía. Cuando llegan con nosotros, pues, estaba la sesión, se hace un escándalo afuera porque pues llega con el cuerpo policíaco y todas las demás, los agresores pues venían detrás de ellos. Cuando llegan, nosotros teníamos toda la fila de CAEs porque pues estábamos recibiendo los paquetes electorales. Vienen estas personas que venían atacando a este CAE también, y pues cuando llegan se ponen a atacar a nuestros CAEs que teníamos ahí. La sesión no la podíamos suspender. Claro. Entonces, bueno, ahí lo que se agarró pues, fue que otro de los consejeros pidió ayuda al cuerpo policíaco, y ese fue uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos, porque nos decían, es que nosotros no podemos hacer nada. Lo que podíamos hacer, ya lo hicimos, que fue acompañar al CAE hasta esta zona, que es un órgano facultado ahorita para que se resguarde. Nada más, no podemos hacer otra cosa. Nosotros les decíamos, pues es que necesitamos salvaguardar la seguridad de nuestros CAEs porque seguían llegando paquetes electorales. Y bueno, pues fue un caos ahí. Al final se quedaron pues como que iban a acordonar la zona y solo pues nos podían ayudar a hacer eso, pero pues teníamos ese inconveniente porque se estaba acordonando la zona, pero pues nuestros CAEs seguían llegando, los puntos de acceso ya se habían limitado. Fue un inconveniente bastante grande en ese momento. Y con otro problema que suma a lo que tú comentas, Ana Gabriela, el órgano electoral federal, ¿por qué va a recibir un paquete local? O sea, entiendo que vaya a resguardarse, pero en principio, por ejemplo, no se puede recibir. Y si se recibe, pues hay un problema de nulidad, hay que documentarlo, hay que hacer mucho, o sea, sí, no, te presenta una complejidad muy... Yo lo que he observado es que las policías pero esa experiencia personal que pueden no compartir, ¿eh? Las policías que normalmente sí meten un poquito más el hombro son las policías estatales. O sea, como que las municipales son las que a veces, pero lo que yo he visto es que difícilmente una policía estatal no va a respaldar. Pero bueno, es un tema de coordinación y de voluntad y de muchas cosas. Muchas gracias. Qué fea experiencia, Ana Gabriela, pero qué bueno que nos la comentas. Adelante, Sujei.
No, pues en realidad me equivoqué al alzar mi manita, pero lo que yo iba, ahorita que estoy escuchando estas situaciones, yo creo que sí también sería importante reforzar un poco más esa parte del cuidado, ¿no? De repente, inclusive creo que antes del día de las jornadas electorales, muchas personas pues ya están bajo amenaza, ¿no? De repente ya se encuentran coaccionadas de alguna manera. Entonces, esa parte creo que sí nos hace falta meterle un poco más de certeza, o sea, porque no todas las personas se atreven a denunciar, porque de alguna u otra forma pues no le dan el seguimiento que debería de ser, ¿no? Entonces, de que en algunos casos, ¿de qué serviría tener la certeza electoral si no vamos a tener la certeza de que vamos a estar bajo el resguardo de la seguridad pública? O sea, de que las autoridades policiales van a hacer su trabajo, nos van a cuidar si fuera necesario, ¿no? Porque pues qué triste que pasen estas situaciones cuando pues la ciudadanía está participando de buena fe, sin necesidad de afectar o de hacer algo con el propósito de afectar a un partido en específico o algún candidato, ¿no? Mayormente, pues las personas que hacen esto pues son o partidos que quieren conservar el poder o no sé, cuestiones así ya más genéricas, pero pues sí, yo creo que nos hace falta más fortalecer la parte, digamos, penal electoral para que evitar que en las jornadas pues sigan pasando este tipo de cosas. Gracias por tu comentario, Sujei. Bueno, de mi parte no queda sino agradecerle a todas y a todos su presencia. Espero que les haya resultado de utilidad. Desde luego, desearles que se mantengan con salud y que concluyan muy exitosamente su diplomado. Muchas gracias. Muy buena tarde.